resucitado de entre los muertos, Él es el Señor. Y toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús
Yo sé, Él es mi futuro. Mi vida vale más y más solo por Él. Y damos gloria y honra a Cristo. Gloria y honra a Cristo. Gloria, honra, damos gloria y honra a Él. Oh, damos gloria y honra a Cristo. Gloria y honra a Cristo. Gloria y honra, damos gloria y honra a Él. Oh, damos gloria y honra a Cristo. Gloria y honra a Cristo. Gloria y toda honra, damos gloria y honra a Él. Oh, damos gloria y honra a Cristo. Gloria y honra a Cristo. Gloria, honra, damos gloria y honra a Él. Y a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Aleluya, alabémonos esta mañana. Aleluya, amén. Vamos a alabarle en esta mañana. Aleluya. Como decía el canto, porque Él vive, estamos aquí en este día. Un día glorioso, amén. Un día maravilloso. Y es bueno saber que nuestro Redentor vive en esta mañana. Aleluya. Tenemos a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso. Y esa es la seguridad que tenemos en esta mañana, que podemos aclamar a Él y Él nos oye, que podemos hablar con Él y Él habla con nosotros, amén, que nosotros podemos caminar con Él y Él camina con nosotros en esta mañana, porque nuestro Dios es un Dios vivo, amén. Pueden tomar sus asientos, aleluya, deben de estar animados, amén, gozosos de estar en la casa de Dios. Especialmente el día de hoy, amén, todos los días, ¿verdad? Pero especialmente un día como hoy, aleluya, que nuestro Redentor resucitó de entre los muertos, amén, aleluya. Ese es el poderoso Dios que servimos en esta mañana.
Amén. Y aquellos que están arreglando, aquellos que están vistiendo, vístese pronto, vénganse a la casa de Dios. Amén. Ya se siente la presencia de Dios. Dios está aquí en este lugar. Yo sé que Él tiene grandes cosas para este día, en esta hora. Amén. Pero en esta mañana vamos a iniciar un estudio. Batallé un poco para traducirlo en español. Se puede usar de diferentes maneras la palabra stirred by God, conmovido por Dios o despertado por Dios. Y en esta mañana, si tienen sus Biblias, vamos a ir al libro de Esdras y vamos a leer todo el capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 11. Y poco a poco va a haber veces que voy a usar la palabra conmovido y va a haber veces que voy a usar la palabra despertar. En el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdale a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. En versículo 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sebasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata y 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sebasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Aquellos tesoros que habían sido perdidos, aquellas cosas valiosas que habían sido perdidas, habían sido recuperadas una vez más. Pero nuestro verso de enfoque en esta mañana se encuentra en el versículo 5, donde dice la palabra de Dios: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu, dice la palabra de Dios, despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Y nuestro pensamiento de enfoque en esta mañana es: Dios busca despertar a su pueblo a hacer el trabajo al que Él nos ha llamado a hacer. El Señor en nuestros últimos tiempos está tratando de despertar a su pueblo, está moviendo a su pueblo para cumplir la voluntad de Dios. No queda mucho tiempo para la iglesia, para el pueblo de Jesucristo. Tenemos que estar alertas en esta mañana. Tenemos que estar despiertos para poder perfeccionar o hacer la obra de la cual hemos sido llamados en esta mañana. Y antes de entrar más a detalle en nuestra historia, había aquella vez, y muchos se van a acordar en esta mañana, aquellos que sobrevivieron o fueron testigos
de aquel septiembre 11 de 2001, cuando aquellas torres gemelas cayeron en la ciudad de Nueva York, y aquellos que sobrevivieron a esto, aquellos que fueron testigos de esto. Yo sé que todos fuimos testigos de aquel evento que sucedió en los Estados Unidos, en Nueva York, y ver aquellas torres gemelas caer, derrumbarse, fue un evento grande, un evento que no podíamos comprender lo que estábamos viendo. Y si uno se pone a pensar, uno puede ver las imágenes de aquellos aviones que se estrellaban en contra de aquellos edificios grandes, aquellas torres gemelas grandes, y todos podemos tener ese pensamiento en nuestras mentes como si fuera todavía lo estuviéramos viendo en ese momento. Y inmediatamente después de aquel ataque pudimos ver la ciudad de Nueva York. Aunque había edificios alrededor de esa ciudad, solamente estábamos enfocados en aquel lugar donde había 2 edificios y ya no estaban. Si yo puedo preguntar en esta mañana cuántos se acuerdan, yo me acuerdo que estaba en la clase, estaba en high school, hasta me encontraba en la clase de gobierno, government class, y recuerdo que ese día yo me levanté y yo sentí algo en mi corazón, un presentir, y recuerdo como si fue el día de ayer, y recuerdo que fuimos a la escuela y como que no me sentía cómodo, como que algo estaba ahí, y de repente es cuando sucedió, se me hace que fue como a las 8 algo, cuando se prendieron aquellas televisiones en los cuartos. Y ya el primer avión había pegado en la primera torre, y después cuando estábamos viendo ahí en vivo, se estrelló el otro avión, y fue un evento que marcó nuestras vidas, ¿verdad? Como en la nación de Estados Unidos, algo que no pensábamos que podía suceder. Y como dije, aunque había otros edificios alrededor de ellos, a nosotros solamente lo estábamos enfocando donde estaban aquellas torres gemelas, y parecía que ya había quedado un lugar vacío, había quedado un lugar hueco, solo, y fue algo desastroso para Estados Unidos. Algo que se llevó tiempo, y hay muchas gentes que perdieron familiares en ese lugar. Yo sé que todos están pasando a tiempo para poder recuperarse de eso. Pero Estados Unidos, al pasar del tiempo, a pasar de unos cuantos años, dice que comenzaron a reconstruir en aquel lugar, comenzaron a reconstruir esta torre llamada Torre de la Libertad, el One Trade Center. Solamente ahora fue una torre, y se le nombra Torre de la Libertad, y esta sería diferente a las torres gemelas. Ya no eran 2 edificios, sino solamente sería una sola torre, y sería más alto que las torres originales. Esta Freedom Tower o One Trade Center, esta Torre de la Libertad, tiene una pico que mide 1776 pies, que supuestamente es el año que se firmó la Declaración de Independencia, y fue un recordatorio en ese año, después de una catastrófica evento que sucedió, que Estados Unidos pudo decir: estamos aquí de pie, volvimos a reconstruir. Tardó poco más de 8 años en construirse esa torre, y podemos decir en esta mañana qué maravilla surgió de aquellas cenizas, donde había escombros, donde había esas piedras y todo eso que fue destruido. Se tardó tiempo, pero Estados Unidos reconstruyó esa torre una vez más. Algunos de los hijos de Israel recordaban cómo era adorar a Dios en el templo que construyó Salomón. Y si usted lee la historia, era un templo hermoso, un templo lleno de riquezas, oros de todas partes, platas y cosas valiosas en este templo. Y aquellos israelitas que habían sido llevados cautivos por Babilonia recordaban aquel templo, recordaban aquel lugar donde ellos adoraban a Dios, pero también recordaban el día que fueron llevados cautivos por Babilonia, y aquella Babilonia que rompió la ciudad y comenzó a saquear todo lo que había en ello con espada. Aquellos hombres de Israel no podían hacer nada. Dice la palabra de Dios que
que el templo fue destruido, el templo fue saqueado, fue dejado solo, vacío. Aquel templo que una vez era hermoso, que todos venían a ver, aquel rey Salomón, a ver aquel templo que tanto se hablaba un tiempo, pero quedó vacío. Este templo había quedado vacío y en ruinas, por decirlo así, de esta manera. Pero pasaron tiempos de cautiverio, el pueblo de Israel pasó tiempo ahí en Babilonia, pero Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios siempre tiene un plan y su voluntad se va a cumplir, sea usted o sea alguien más. Dios siempre va a cumplir lo que Él ha prometido hacer. Y él en su palabra, como Él es fiel a su palabra, profecías ya habían sido dichas y Dios es fiel a su palabra. Dios conmovió el espíritu del rey Ciro. En otras palabras, Él despertó un deseo en la vida de Ciro. Y este deseo era de que Ciro había sido llamado para volver a edificar o reconstruir aquel templo que había sido destruido. Y es algo que está fuera de nuestro alcance en pensar como un rey pagano, si podemos decir de esta manera, era un rey, ¿verdad?, pagano, y Dios lo usó para poder reconstruir su templo. ¿Cuánto más puede ser un hijo de Dios? Amén. Sano y salvo por la gracia de Dios, la sangre de Jesucristo, para hacer la voluntad de Dios. Pero este hombre había sido usado para volver a reconstruir aquel templo. Ahora, este templo era diferente. Ya no iba a ser el mismo templo que tenían antes. Ya no era tan caro, ya no costaba tan caro, ya no tenía el mismo oro, ni era tan expansivo, no era tan grande como el que estaba antes, pero sería el lugar donde el pueblo de Dios una vez más podría volver a encontrarse con su Dios. Este templo quizás no era el más caro, no era el más grande, pero este templo iba a ser aquel lugar donde el pueblo de Israel iba a volver, podemos decir así, a la presencia de Dios. Y aunque el enemigo quiso destruir la casa de Dios, aquel edificio, el enemigo no pudo destruir su fe en Dios. Dios movió los corazones, Dios despertó los corazones de los incrédulos y también de los creyentes. Si usted mira a través de la palabra de Dios, Dios va a cumplir su voluntad a cualquier modo, sea un creyente o no sea un creyente. Dios siempre usaba a personas diferentes para poder hacer su voluntad, para que avivamiento y justicia pudiera venir y tener una relación con Dios. Dios siempre va a buscar a alguien, va a usar a alguien que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta mañana? Ahora, contemplando el tema en esta mañana, los niños son increíblemente impresionables. En su mayor parte aceptan lo que ven y oyen como verdad. Cuando le dices algo al niño, ellos se lo creen, no saben, ¿verdad? Ellos rápidamente creen. Y alrededor de los 13, 21 años desarrollamos amistades sólidas y grupos de compañeros que van formando más o menos la manera como vemos la vida, como pensamos la vida. Y también por medio de la comunicación estamos viendo, estamos observando, y todo eso se va quedando en nosotros. Y en general, entre estas edades se establecen nuestros valores y nuestros principios. Por eso decimos a los padres: tengan cuidado lo que les enseñan a sus hijos, porque en esa edad están ellos aprendiendo los valores, los principios, y si alguien más les está enseñando estas cosas, entonces sus valores y sus principios no van a estar tan altos como deben de ser. Eso fue algo gratis en esta mañana, amén. Pero se forman de esta manera, y hay psicólogos que dicen que si ellos, la manera como piensan entre esa edad, así va a ser siempre. Es muy difícil que cambien la manera de pensar o la manera de ver las cosas, al menos que suceda un evento controversial o un evento crítico en su vida, algo que les impacte su vida. Es entonces que pueden cambiar la manera que ellos miran las cosas. Por ejemplo, a la muerte de un ser querido, eso puede afectarle a un niño o a un joven cuando pierde un ser querido, alguien muy cercano a ellos.
o quizás una enfermedad grave, una enfermedad como el cáncer, como algo que venga a su vida. Entonces cambia la manera, aunque sea un niño, ya no miran las cosas como otros niños, miran las cosas diferentes. Y solamente estos cambios suceden cuando hay un evento catastrófico en su vida y cambian su manera de pensar, cambian su comportamiento, cambian sus acciones. Y esto es lo que sucedió con el rey Ciro. Sucedió algo en su corazón, algo que le impactó su vida. Y es igual en el reino de Dios. Un evento espiritual significativo puede conmover nuestro espíritu, puede conmover nuestro corazón tan profundamente que nos hace cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de comportarnos, de nuestra manera, de nuestras acciones. Esto sucede cuando hay un evento espiritual dentro de nosotros. Y en el libro de Esdras detalla la historia del pueblo judío que abandonó el cautiverio babilónico y regresó a la tierra prometida. Debido a que el pecado del pueblo, el Señor permitió que los babilonios tomaran a Israel, pudieran derrotar a Israel y llevarlos cautivos y sacarlos de aquella tierra prometida. En el libro de Lamentaciones nos habla del deseo que el pueblo de Israel tenía, ese anhelo para regresar a la tierra que Dios les había dado. Como dice, ¿verdad? Como decimos las personas, no hay mejor lugar que estar en nuestra casa. Uno se puede ir de vacaciones a España, a Hawái, todo está bonito, todo está bien, pero después de unos días uno anhela regresar a casa. Uno anhela regresar a su casa, a su hogar. Es algo estar en la casa de uno, y qué mejor estar en la casa de Dios. Uno debe de tener ese anhelo, siempre estar en la casa de Dios. Aquellos que me están viendo en esta mañana, debes tener ese deseo y anhelo, estar en la casa de Dios. Gracias a Dios nos ha seguido online, nos ha seguido en vivo en esta mañana, pero si tienes ese anhelo, ese deseo en esta mañana, vente a la casa de Dios en esta mañana. No hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Y el pueblo tenía ese anhelo, estaban en cautiverio. Aunque durante un tiempo el pueblo de Israel no había sido tratado mal. El pueblo de Israel no había sido tratado mal, había sido tratado bien, pero todavía había un deseo de regresar a su casa. Y durante este tiempo los judíos comenzaron a volver a los escritos, volvieron a los escritos de Moisés, aquellos 10 mandamientos, y es una cosa correcta que ellos hicieron. Cuando uno se siente confundido, cuando uno no sabe lo que está pasando, cuando uno se siente presionado por algo, por una situación y busca respuestas, qué mejor que la palabra de Dios, de recurrir a la palabra de Dios, de volver a la palabra de Dios. El pueblo de Israel tenía ese anhelo y ese deseo y querían saber qué estaba pasando. Ellos regresaron a las escrituras de Moisés, a de los profetas, hicieron ese esfuerzo por comprender dónde fallamos, qué le fallamos a Dios, y al hacerlo volvieron a despertar la esperanza en ellos. Necesitas esperanza en esta mañana, necesitas dirección, y le hemos dado estudio, la hermana Méndez y yo hace dos domingos, 3 domingos hemos dado este estudio de la palabra de Dios. ¿Quieres esperanza? Lee la palabra de Dios en esta mañana. Dios te va a dirigir, Dios te va a regresar a aquel lugar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ellos buscaron aquella esperanza en la palabra de Dios, encontraron una razón para ser estimulados por Dios y dejar que su fe se reavivara. Una vez más, a leer la palabra de Dios y a leer lo que estaba escrito, y qué tan grandes se van de haber sentido, qué tan animados se van de haber sentido cuando leyeron los escritos del profeta Isaías, como unos 50 años antes que se había sido escrito las profecías de Isaías. El Señor había profetizado acerca de Ciro y había dicho acerca de Ciro en Isaías capítulo 44, versículo 28. Dice la palabra de Dios que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado.
palabra de Dios ya había sido profetizada acerca de esto. Iban a llevar sido cautiverios, pero iba a levantar un hombre llamado Ciro, que iba a edificar una vez más la casa de Dios. Y en Isaías 45:13 dice la palabra de Dios: yo lo desperté en justicia, enderezaré todos sus caminos, y él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Obviamente al ver otra vez estas escrituras, el pueblo de Dios, al escuchar o al ver el nombre de Ciro, sus corazones deben de haber saltado de alegría. Una vez más esa esperanza brotó de sus corazones a saber que aquel que estaba encargado en ese tiempo se llamaba Ciro. ¿Casualidad? No. Dios siempre está en control de toda circunstancia. Dios siempre está en control de cualquier circunstancia, y Dios siempre va a hacer su voluntad. Dios siempre va a hacer la voluntad que Él ha mandado hacer. Siempre va a cumplirse el plan de Dios. Y estos israelitas brincaron de gozo al escuchar que había aquel rey Ciro que estaba encargado. Y la palabra de Dios nos dice en Esdras capítulo 1, versículo 1, donde que el Señor incitó a Ciro, y usa la palabra despertó el espíritu de Ciro. Y note que él era un rey poderoso, un rey que tenía todo dominado. Era un rey que tenías que tenerle temor, pero aún así no hay nadie que se compare a nuestro Dios. Él puede ser cualquier persona en esta mañana. Y aquel rey poderoso, aquel rey que tenía todo dominio en ese momento, el Señor despertó su espíritu, lo conmovió en su corazón, lo agitó. Hay otra definición que dice agitar, to stir es agitar. Lo comenzó a mover, a poner algo en su interior, y este hombre se levantó, ese hombre se despertó su espíritu. La palabra stir en español significa despertar, y yo me fui a la definición de qué es despertar. Despertar es hacer que alguien deje de dormir o interrumpir el sueño de alguien. Y número 2, hacer que surja en alguien un recuerdo, un sentimiento, un deseo o una idea, o hacer que se manifieste algo que estaba latente. Esa es la definición de despertar. En otras palabras, el Señor estaba despertando a Ciro al propósito que Dios le había dado, de la razón por la cual Él lo había puesto en el gobierno. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Ese es el Dios que servimos en esta mañana. Pero Dios puso a Ciro con un propósito para llevar a su pueblo a la reconstrucción de aquel templo. Fue la mano de Dios obrando en ese momento para poder afectar la reconstrucción del templo y la liberación de su pueblo, porque Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre ha tenido un plan y un propósito para su pueblo en esta mañana. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. No importa qué tan lejos nos vayamos y qué tan momentos críticos estamos en nuestra vida, en la historia, Dios siempre va a despertar el espíritu de una persona para poder hacer la voluntad de Dios, porque Dios nunca se adelanta y nunca llega tarde. Dios siempre llega justo a tiempo. Todo lo hace al tiempo debido, al tiempo necesario. ¿Cuántos son testigos de eso en esta mañana? Él había dicho por medio del profeta Jeremías en capítulo 29, 10, porque así dice Jehová: cuando se hayan cumplido 70 años para con Babilonia, yo os visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios dijo: yo los voy a visitar, yo los voy a despertar. Dios visita y despierta su buena palabra. Solamente se puede hacer la voluntad de Dios en esta mañana cuando el Espíritu es movido por medio de Dios, cuando el Espíritu es inspirado por parte de Dios, cuando el Espíritu es despierto por parte de Dios. No se le puede servir a Dios mecánicamente en esta mañana. Por eso Él nos visita y necesitamos
necesitamos que Él nos visite en esta mañana. Necesitamos que Él nos siga moviendo en esta mañana. Necesitamos que Dios siga conmoviendo nuestro espíritu, que siga agitando nuestra vida en esta mañana para poder cumplir con la voluntad de Dios, para que Él cumpla lo que ha dicho sobre nuestra vida. Yo puedo hacer la pregunta en esta mañana: ¿cuándo fue la última vez que recuerdas haber sido verdaderamente movido por Dios, agitado por Dios, despertado por Dios para poder cumplir con tu propósito en tu vida? Quizás en esta mañana hay áreas en tu vida que están un poco dormidas, que necesitan despertarse. Quizás hay áreas en nuestras vidas en esta mañana que necesitan reconstrucción, que pensamos que porque tenemos tiempo en la iglesia, pero hay veces que nos descuidamos y tenemos áreas que tenemos que reconstruir, tenemos áreas que despertar, hay áreas que hemos abandonado por largo de nuestra vida cotidiana, porque estamos ocupados aquí y allá y ya no nos estamos enfocando como antes. Hay esos lugares donde necesitamos que despertar. Hay que quizás había tiempo que usted pasaba en oración, cuando usted solía clamar a Dios y pasaba horas, quizás ya no lo hace por causa del tiempo, por causa de cualquier otra cosa, y son áreas que hemos descuidado en esta mañana. Quizás ya no, tu ministerio, antes estabas muy activo en el ministerio que Dios te había dado, pero ha pasado cosas en tu vida y si has descuidado un poco tu ministerio, ya no estás en el punto en tu ministerio donde debes de estar. Y ahora no me malentiendan esta mañana, yo entiendo que no siempre vamos a estar arriba, no siempre vamos a estar en lo más alto de la montaña. Hay veces que vamos a pasar por circunstancias, pero el problema es cuando estamos demasiado tiempo en ese lugar abajo, donde nos quedamos estancados. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana: quizás ya has pasado mucho tiempo en ese lugar, en esta mañana, que te alejaste quizás de la iglesia. Para aquel que me está viendo en esta mañana, quizás te alejaste de la iglesia y como que hay un deseo de regresar a la casa de Dios, mas sin embargo no ha respondido a ese llamado. Déjame decirte, Dios está tratando de despertar tu corazón en esta mañana. Dios está tratando de despertar a su pueblo en esta mañana, en áreas que necesitamos que reconstruir, en áreas que necesitamos que levantarnos una vez más, en áreas que necesitamos que despertarnos en esta mañana una vez más. ¿Sabe lo que el espíritu despertado por Dios es o significa en esta mañana? Un espíritu despertado por Dios es un espíritu resucitado de entre los muertos. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él, con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados. ¿Ves? Cuando caminamos sin rumbo fijo, cuando no estábamos con Dios, caminamos nuestra vida sin rumbo fijo, estábamos muertos al pecado. Aquel espíritu que una vez Dios había soplado en nuestra vida estaba apagado por causa de la carne. Oh, pero qué gran día fue cuando regresamos a este evangelio, a los pies de Jesucristo, cuando Dios nos estaba despertando, cuando usted comenzó a sentir algo en su corazón que decía: te necesito ir a la iglesia, necesito buscar de Dios. Cuando que el despertar llegó a nuestra vida, qué glorioso día fue ese, cuando venimos a los pies de Jesucristo y fuimos bautizados en el nombre de Jesús, y cuando recibimos el precioso don del Espíritu Santo. Fue un despertar para nuestra vida, fue un resucitar en nuestra vida. Andábamos muertos al pecado, pero cuando el Espíritu de Dios sopló nuestra vida, sopló aliento de vida, nos volvimos a resucitar de entre los muertos. Y es lo que Dios está tratando de hacer por cada uno de nosotros: despertar aquel espíritu que desea lo de Dios, que ama lo de Dios, que pasa tiempo en lo de Dios, que busca lo de Dios y que lo busca con un celo, que lo busca con un fervor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta mañana? Aleluya. Es el Espíritu de Dios que nos despierta en esta mañana. Necesitamos estar despiertos en esta mañana en el Espíritu. Necesitamos que Dios nos conmueva en esta mañana, que nos siga moviendo. No podemos quedarnos cómodos en esta mañana. Oh, porque yo ya bauticé a estas personas. Oh, porque yo oré y esta persona sanó. Ok, gracias a Dios, gloria a Dios por ello. Pero hay más gente que necesita ser sanada. Hay más gente que necesita ser bautizada. No podemos dejarnos quedar
quedarnos a media y servirle a Dios mecánicamente. Necesitamos el despertar de Dios en este día. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero todo inició cuando Dios comenzó a despertar nuestra vida, cuando Dios comenzó a poner ese deseo en nuestro corazón de poder buscarle a Él. Yo no sé qué tanto tiempo usted tenga sin visitar ese lugar de oración personal en su vida. Yo no sé qué tanto tiempo tenga usted batallando, que no puede alabarle a Dios, que no puede glorificar a Dios, que no siente el gozo de Dios, que no siente la paz de Dios, porque un evento ha pasado en su vida en esta mañana. Pero yo quiero decirte una cosa, no sé qué tanto tiempo usted ha estado ahí, no sé por qué y cómo llegó usted ahí, pero en esta mañana usted sabe que Dios ha estado comenzando a hablar en su vida. Dios quiere despertar una vez más ese espíritu. Dios quiere moverle una vez más, decirle, hey, es tiempo de salir de ese lugar. Yo sé que duele, yo sé que te hiere en esta mañana, pero sal de ese lugar. Dios está buscando su pueblo que esté despierto. Él viene por su pueblo que esté conmovido por el Espíritu de Dios en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo no sé cómo llegó ahí. Yo no sé. Hubo una vez que era de día en su vida, pero de repente llegó la oscuridad. De repente llegó esa oscuridad en su vida. Yo no sé cómo llegó, yo no sé cómo sucedió. Ya aquel lugar, usted se alejó de la iglesia. Ok, yo sé lo que se siente, yo sé lo que es alejarse de la iglesia. Pero deja que el Espíritu de Dios te traiga una vez más. Reacciona, responde en esta mañana a la voz de Dios. Y yo sé que quizás estás en ese lugar de oscuridad. Un día fue de día, pero hoy está en oscuridad. Pero déjame contarte una hermosa historia. Una historia que ojalá te ayude en este día. Y en este día maravilloso. Había un hombre que fue golpeado. Había un hombre que fue bofeteado. Había un hombre que fue escupido. Había un hombre que su cuerpo fue azotado. Caminó por la vía dolorosa y estaba agotado. Estaba afligido. Aquel hombre había sido golpeado y se le fue dicho de todo. En su cabeza se le fue puesto una corona de espinas. Su frente sangrentaba. Había sangre por todo su cuerpo. Su rostro fue desfigurado y aquel hombre cargaba una inmensa cruz. Aquel hombre caminaba ya sin fuerza, casi agotado, llevando una cruz pesada para llegar a su final, aquella voluntad a la cual había sido llamado, aquel propósito, a su destino final. Un lugar que nadie quisiera llegar, un lugar donde nadie quisiera estar, a una muerte de cruz. Pero aquel hombre fue colgado, fue crucificado, y en aquella cruz sediento, en aquella cruz afligido, en aquella cruz sufriendo de dolor, en aquella cruz casi ya su todo desfigurado, ya no había hermosura en él, como decía el profeta Isaías. Pero al final de todo, cuando ya todo estaba hecho, dijo unas últimas palabras: consumado es. Y cuando él dijo consumado es, expiró su alma y él murió en aquella cruz. Pero no fue el fin de la historia. Dice que la palabra de Dios, que era la sexta hora del día, y el día se oscureció hasta la 9ª hora del día. Se oscureció, hubo tinieblas, y quizás uno pensaría, ya está acabado. Aquel que se proclamaba rey de los judíos ya está terminado. Pero dice la palabra de Dios, en medio de la oscuridad, la tierra comenzó a temblar. La tierra tembló, las rocas se movieron y aquellas aguas azotaban una con la otra. ¿Se recuerda lo que era la palabra stir? La palabra stir significa agitar, mover, no mover así simplemente, agitar, porque nada puede detener la voluntad de Dios. El mundo estaba siendo sacudido, el mundo estaba siendo conmovido por el poder y la gloria de Dios. La muerte quería traer abajo al Dios poderoso, pero Él venció la muerte, resucitó de entre los muertos, y ahora Él vive, y porque Él vive, nosotros tenemos vida, y vida en abundancia en esta mañana. ¿Qué es lo que trato de decir?
decir, quizás ha venido oscuridad a tu vida en esta mañana. Quizás has estado mucho tiempo alejado de Dios. Quizás hay áreas que están dormidas o quizás están muertas. Pero déjame decirte, aquel Dios que resucitó entre los muertos puede resucitarte en este día. Y qué mejor día que este, que resucitó de entre los muertos. El Dios Todopoderoso puede levantarte y puede hacerte de nuevo una vez más en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya, hoy es un día glorioso, hoy es un día majestuoso. Quizás algo te afectó y no le has alabado a Dios, pero déjame decirte, este día tú le puedes alabar a Dios, tú le puedes dar toda la gloria a Dios, puedes correr por estos pasillos. ¿Por qué? Porque Él vive en esta mañana, porque Él vive, porque Él ha estado despertando tu corazón. Pero es tiempo que usted reaccione, que usted responda en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que su espíritu te despierte como lo hizo con el rey Ciro. Aunque él, no sé si él creía en Dios o no creía en Dios, pero déjame decirte, si él pudo hacer esto por él, por aquella persona que era un rey pagano y pudo construir un templo, cuanto más aquel que ha sido lleno de la gloria de Dios, cuanto más aquel que ha conocido de Dios. Dios quiere hacer grandes cosas sobre tu vida. Lo único en esta mañana es que tenemos que escuchar lo que Dios está hablando y obedecer lo que Dios nos está pidiendo en esta mañana, lo que Dios está diciéndonos en esta mañana. El propósito que Él tiene para ti, ahí está todavía. El propósito era de reconstruir aquel templo. Había pasado hace unos años, pero Dios iba a cumplir su propósito. El ministerio cual tú fuiste llamado, ahí está todavía en esta mañana. Aquel altar de oración que quizás está un poco decaído, ahí está todavía para que tú lo reconstruyas. Tú sabes cómo Dios te habla en esta mañana y tú sabes que Dios ha estado hablando en esta mañana para regresar a aquel lugar que tú anhelas, a aquel lugar que tú te recuerdas en esta mañana, ese lugar donde danzabas en oración, donde tú estabas sola con Dios. Tú sabes que Dios está llamando a aquellos tiempos que tú venías a la iglesia contento. Tú sabes que Dios te está llamando para ti que me escuchas, que me estás viendo en esta mañana. Dios está tratando de despertarte. Lo que tú tienes que hacer es lo que hizo el rey Ciro: escuchar y obedecer y accionar en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Necesitamos despertar en esta mañana. Necesitamos despertar, un despertar de parte de Dios. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 14 al 17 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará a Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Andemos por la voluntad de Dios. Necesitamos que andar despiertos. Necesitamos que hacer lo que Dios dijo. Como dijo nuestro pastor Villarreal el miércoles, hay muchos que tienen las hojas verdes, pero no hay fruto en ellos. No podemos servirle a Dios de esa manera. Tiene que ver fruto, y para que tenga que ver fruto, tenemos que tener un espíritu despierto, un espíritu vivo, que busque y haga lo que Dios quiere que hagamos para su reino, para su gloria en esta mañana, para lo que Dios nos está pidiendo. Necesitamos ser conmovidos por Dios, necesitamos que ser despiertos por Dios, despertados por Dios. Nuestro espíritu debe estar despierto en esta mañana. Así que yo te digo, regresa a casa esta mañana, ya no lo pienses más. Regresa a casa en esta mañana, regresa a aquel lugar en el cual tú tienes a esa área abandonada. Regresa en esta mañana. Es tiempo de reconstruir, es tiempo, porque Dios está despertando a su pueblo. Busca un pueblo que esté firme, busca un pueblo que esté hambriento y sediento por las cosas de Dios. Regresa en esta mañana a ese lugar, porque Dios no solamente despierta al hombre, si Él también nos da las herramientas necesarias para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y yo estoy agradecido por ello, que Él no solamente nos despierta y no nomás nos deja ahí nomás, sino que Él nos guía, nos da las herramientas necesarias para poder cumplir su voluntad en nuestra vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Ves? El espíritu despertado para produce tanto el querer como el hacer. Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice: porque Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer
por su buena voluntad. Muchos dicen, no, pues es que te está forzando. No, como dijo nuestro pastor un tiempo, es que Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Él no quiere que andemos allá vagando sin Él, que estemos viviendo sin Él. Él quiere lo mejor para nuestra vida. Y no solamente eso, sino que Él quiere que nosotros seamos parte de lo que Él tiene para nosotros, que nosotros trabajemos, que nosotros estemos activos para el reino de Dios. Eso es lo que significa Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Dios, es por medio de Dios que suceden todas las cosas, es la voluntad de Dios por la cual estamos aquí en esta mañana, es por medio de Él, para su buena voluntad, y debemos darle gloria a Dios, que Él nos quiera usar para su gloria en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Él agrada que nosotros respondamos al llamado en esta mañana. Si tú tienes el deseo y tomas acción en ello, tú vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Si usted atiende el llamado de Dios sobre su vida, Él te va a equipar con lo necesario para poder llevar a cabo aquel plan sobre su vida en esta mañana. Es exactamente lo que hizo con el rey Ciro. El rey Ciro se le fue despertado su espíritu, pero no solamente esto. El Señor le dio instrucciones: mira, vas a hacer esto, vas a llamar al pueblo de Israel, vas a llamar a todos los judíos y le vas a decir, no solamente van a regresar, sino que van a trabajar para el reino de Dios, para que aquel templo sea reconstruido. Y qué maravilloso de un rey pagano, que quizás tenía otro Dios, no sé, no lo dice la palabra de Dios, pero él obedeció a la voz de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El rey Ciro reconoció 5 cosas específicas en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 2, para su referencia, y no voy a ir ahí, pero solamente lo voy a decir. El Señor Dios del cielo le había hablado. Número 1, debemos reconocer la voz de Dios cuando nos habla. Necesitas saber qué es la voz de Dios. A la manera como Él te habla a ti, todos nos habla diferente, pero es necesario que usted aprenda a saber cuándo es la voz de Dios sobre su vida. El rey Ciro quizás no lo conocía, pero hubo algo, no sé qué tan fuerte estuvo ese despertar en su corazón, que el rey Ciro dijo, Dios está hablando, Él es el Dios. Decía en otro versículo, Él es el Dios. Quizás tenía otros pensamientos, pero cuando hay un despertar de Dios, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver las cosas. Y yo creo que es lo que sucedió al rey Ciro. Número 2, el Señor lo había destinado para que construyese un templo para el Señor en Jerusalén. Y número 3, estaba liberando a cualquier judío exiliado para que regresara a su casa, si así lo deseaba. En otras palabras, y lo voy a poner, si estoy mal, pues que me corrijan en esta mañana. Estaba evangelizando. Estaba tratando de que aquellos que estaban en cautiverio, es tiempo de regresar. Nosotros debemos estar listos cuando Dios nos despierte, no nomás enfocarnos en nosotros mismos, sino llamarles a aquellos que están lejos. Es tiempo de regresar. Si lo deseas, aquí está, hay trabajo que hacer. Dios todavía te puede usar. Pensabas que Dios no te podía usar, porque muchas veces luchamos con eso cuando nos alejamos de Dios. Quizás Dios ya no me va a usar. Dios te puede usar. ¿Por qué crees que estoy aquí en esta mañana? Porque Dios me quiso usar una vez más, pero yo tuve que accionar, tuve que responder. Así en esta mañana Dios busca como reyes, como hombre de rey, como rey Ciro, que respondan al llamado de Dios para que regresen. Hay mucho trabajo que hacer, pero hay poco tiempo. Ya no tardes más en esta mañana. Levántate, despiértate en esta mañana. Wake up, si no me entiendes en español, en esta mañana. Dios resucitó entre los muertos. Dios vive todavía y Dios quiere usarle en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Número 4, ordenó a los que regresaran a que se involucraran en la reconstrucción del templo. No nomás regreses para atrás y siéntate en la banca. Oh, no. Dios busca que trabajemos para su reino en esta mañana. Y número 5, animó a los que no deseaban volver. Aún eso no se escaparon. Dijeron, no, pues yo no voy a hacer nada. Dice la palabra de Dios. Animó a aquellos que no deseaban volver a que apoyaran económicamente en el proyecto. Aunque no quisiera estar, yo prefiero estar en la casa de Dios, y voy a estar apoyando la casa de Dios, prefiero estar en la casa de Dios. Y no solamente por eso, porque es mucho, 1000 veces mejor estar en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella, como dice la palabra de Dios. Estar un momento en la casa de Dios, amén. Y es lo que el rey Ciro hizo, un rey
pagano. Un rey que no sabemos si servía a Dios o no sirvió a Dios, o cómo le alababa o cómo era su relación con Dios. Pero él hizo todas estas cosas. Y voy a terminar en esta mañana. En nuestras propias vidas debemos hacer las cosas que Dios nos ha impulsado a hacer. Necesitamos ser valientes hoy más que nunca en nuestra fe y saber que Dios nos está usando para el mayor bien de su reino. Yo no le sirvo a fuerzas en esta mañana. Yo no estoy aquí porque el pastor quiere que yo esté aquí en esta mañana. Yo estoy aquí porque un día yo estuve muerto, porque un día yo estuve en cautiverio, porque un día yo estaba ciego, pero doy gracias a Dios de aquel que resucitó entre los muertos. Una vez más conmovió mi corazón, despertó mi vida y ahora ese es mi anhelo de servirle de todo corazón. Yo estoy vivo en esta mañana, usted está vivo en esta mañana, como decía el canto, porque Él vive en esta mañana. Y cuando hayamos aprendido a escuchar la voz de Dios y a obedecer la voz de Dios, también veremos las bendiciones de Dios. El rey Ciro, dice la historia, regresó a aquel lugar donde aquellos tesoros valiosos habían sido quitados, habían sido saqueados, habían sido guardados. Y regresó a aquel lugar y comenzó a sacar aquellos tesoros una vez más, que nunca se habían perdido, sino simplemente habían sido escondidos y guardados. Por eso digo, tu ministerio ahí está. Ese lugar de oración ahí está. Ese lugar de alabanza donde te puedes perder en lo espiritual, en esa danza espiritual, ahí está en esta mañana. ¿Qué más que hoy en este día glorioso? Que sea un día glorioso para tu vida una vez más en esta mañana. No te vayas igual como regresaste. No pagues ese video en vivo igual como lo emprendiste en esta mañana cabizbajo. Que haya un día glorioso como es un día glorioso el día de hoy en esta mañana. Que ese conmover de Dios te despierte en esta mañana. Y ahí solo en tu casa o aquí en esta mañana comienza a alabar a Dios. Comienza a exaltar a Dios con todo lo que tú tengas. Deja que Él te resucite de entre los muertos en esta mañana. Pero la pregunta es, ¿estarás dispuesto a obedecer? ¿Estarás dispuesto en esta mañana a atender el llamado? Dios está haciendo el llamado, Dios se está moviendo, te vas a levantar, te vas a despertar de ese sueño o vas a seguir en ese lugar. Yo no sé de usted, pero yo quiero estar donde está la presencia de Dios. Yo quiero estar donde la gloria de Dios se mueve, esa gloria, Shekinah glory, como dice la palabra de Dios, donde está el poder de Dios, donde Dios se está moviendo. Ahí yo quiero estar, como decía Moisés, Señor, yo no quiero ir a un lugar donde tú vas, que seas tú que vaya conmigo, que seas tú que sigas conmoviendo mi corazón en esta mañana. Que el Señor me lo bendiga. Sígase gozando en este día glorioso. Hasta que vuelvas, hasta que vuelvas.